Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Qué hermoso recordar que nuestro fundamento es nuestro Señor. Es una bendición, como dice el pastor, el estar aquí frente a ustedes para juntos aprender de la palabra de Dios y lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Una mujer llamada Ana, en una ocasión, como acostumbraba hacerlo, salió a su vecindario y se acercó a una de las casas de ahí cerca de su misma casa y tocó la puerta, y en eso abrió la puerta una mujer que aparentemente se miraba afligida, se miraba triste, y ahí estaba también su esposo, que era un hombre enfermo, convaleciente. En eso la mujer les empezó a iniciar una conversación con ellos y le dijo: ¿puedo compartirles esto de la Biblia? Y entonces en eso el señor que estaba allí en su silla de ruedas dijo: alto, yo no quiero saber nada de la Biblia, por favor no lo haga. Después, en la misma conversación, en ese mismo momento, esta mujer dijo: permítame, voy a regresar el siguiente día y voy a traerle algo de lo que ustedes necesiten aquí. ¿Qué es lo que necesitan? No, pues necesitamos algo de nuestras cosas personales, porque ahorita ninguno de los dos está trabajando, fue lo que le dijo la mujer. Ninguno de los dos está trabajando y entonces estamos batallando con algunas necesidades básicas. En eso, al siguiente día volvió esta mujer, Ana, y trajo algunas de las cosas básicas y algo de una ofrenda de amor para estas personas. Y en eso este hombre enfermo interrumpió la plática que ellos estaban teniendo y dijo: a ver, espere, ¿puede por favor abrir la Biblia? Me gustaría que me leyera la parábola del buen samaritano. Ese hombre que estaba irresistido a que se abriera la Biblia, de un día a otro dijo: ¿podría por favor leerla? Entonces la mujer empezó a leer, y al final este hombre dijo: ¿sabe qué? Por muchas ocasiones, por repetidas ocasiones a lo largo de mi vida, yo ya había conocido a muchos sacerdotes y a muchos levitas, pero jamás había conocido a un buen samaritano. Y ese es usted, que ahora llegó aquí a mi casa. Hemos estado aprendiendo en nuestra serie de sermones titulada Seguir a Jesús, que hemos sido llamados a comunidad, hemos sido llamados a creer y también hemos sido llamados a crecer. El pastor Julio la semana pasada nos compartió el mensaje que nosotros somos llamados a ir, y de que para compartir el evangelio nosotros también tenemos que mostrarlo, tenemos que proclamarlo también, no solamente con palabra, pero también con hechos y una actitud correcta en esas acciones. Hoy nosotros vamos a reflexionar un poco más profundo en esto, aprendiendo que nosotros también somos llamados a amar al prójimo. Entonces les voy a pedir que por favor abran su Biblia y que me acompañen durante este tiempo, y vamos a reflexionar sobre esta parábola del buen samaritano. Voy a leer el pasaje y quiero que por favor me vayan acompañando. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. Y entonces le hizo una pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo es que la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí cuando él empieza a decirle esta parábola. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo,
cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. En eso Jesús le pregunta a este hombre y le dice: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Acompáñenme, hermanos, a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Queremos, Señor, saber cómo es que podemos amar al prójimo, Señor. ¿Cuál es la manera, Señor, tu manera para amar al prójimo? ¿Y qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Te pido, Señor, que uses tu palabra como lo has hecho siempre para transformar nuestra vida y ponerlo en acción. En el nombre de Jesús, amén. La primera parte, los primeros versículos del 25 al 28 son una forma de introducción a esta enseñanza que Jesús le está dando a este experto de la ley. Lo primero que nosotros tenemos que aprender en esta tarde es de que para amar al prójimo nosotros tenemos que hacerlo en obediencia al gran mandamiento. El contexto, vamos a poner un poquito en perspectiva lo que estaba sucediendo aquí. Aquí tenemos a un experto de la ley, a un erudito de las escrituras que estaba haciéndole una pregunta a Jesús importante, y era referente a la vida eterna. Y este tema no era tan aislado, no era una situación aislada, sino que era algo común que preguntaban y que les importaba a los judíos. Este era un tema de discusión natural entre los judíos. Y ahí estaban algunos de los discípulos, ahí estaban sus discípulos y algunos otros seguidores de Jesús, o al menos algunos que estaban curiosos de escuchar su enseñanza todavía. Y este tipo de pregunta que le hace el experto de la ley era una pregunta que quería ponerlo y comprometerlo a Jesús en cuanto a su conocimiento acerca de la ley. Entonces aquí tenemos a Jesús, donde este hombre se levanta y le hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero aquí hay una palabra en la cual se refiere a Jesús, una palabra que se refiere a él como maestro. El hecho de que se haya referido a él como maestro, a Jesús, denotaba cierto respeto, cierto reconocimiento, pero esto no significaba nada, no significaba que lo reconocía como su Señor, como su maestro, como su rabí. Porque dice la escritura que este experto de la ley, quería probar a Jesús. Entonces ahí yo imagino que los que estaban ahí alrededor escuchando la enseñanza también estaban expectantes a ver qué es lo que iba a decir Jesús, a ver qué tan bien o qué tan mal va a salir esta situación. Pero Jesús le responde a este hombre en su idioma. ¿En qué idioma? En su idioma de erudición. Le responde: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? En ese momento esa conversación dio un giro inesperado, como Jesús acostumbraba a hacerlo a la hora de enseñar. Veamos el versículo 27. Dice que el hombre dijo: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ya había habido otras ocasiones en las que Jesús había tenido este tipo de encuentros, y a nosotros nos va a dar luz. Vamos a ver 2 pasajes brevemente. En Mateo 22, 34 al 40, Jesús tuvo otro encuentro similar. Y aquí lo que aprendemos en este pasaje de Mateo es de que Jesús dice: toda
en referencia al gran mandamiento, dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿En amar a quién? En amar a Dios y en amar al prójimo. En Marcos 12 del 28 al 34 se resalta algo aún más allá en cuanto a los judíos que querían llevar eso a la práctica. Y fíjense lo que dice el versículo 33 de Marcos 12. Dice: además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Entonces, en ese episodio Jesús al ver cuánto entendía este hombre, le dijo: no estás tan lejos del reino de Dios. Pero es que el saber lo correcto no siempre te va a llevar a hacer lo correcto para honrar a Dios. A ese punto lo quería llevar Jesús a este hombre. Y este mandamiento que vemos, el gran mandamiento que vemos aquí, esta introducción a esta lección que le quiere dar Jesús a este hombre, hace eco sobre los 10 mandamientos, los cuales nos apuntan a nosotros. Los primeros mandamientos nos apuntan hacia una relación vertical ¿con quién? Con Dios, y una relación horizontal con la gente, con nuestro prójimo. Y hacia allá quería llevarlo Jesús a este hombre. Y él lo entendía, pero no quería dejarlo ahí. Jesús le dice: correcto, has respondido bien, pero haz eso y entonces ¿qué? Vivirás. Jesús quería confrontar a este hombre, quería confrontar su realidad, la realidad de este hombre que estaba viviendo una vida simplemente religiosa, una vida de legalismo, queriendo cumplir la ley, pero siendo imposible cumplirla. La interpretación correcta tampoco, hablando de nosotros, si usted tiene un buen conocimiento de la Escritura, eso no le asegura a usted que usted vaya a vivir conforme a esa Escritura y que al mismo tiempo usted pueda agradar a Dios. Si no, solamente estaríamos hablando de una religión de esfuerzos personales. Entonces aquí el consejo para nosotros hoy en día es que entendamos que amar a Dios significa que lo adoramos y que reconocemos su grandeza total en todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Pero ¿saben qué? También amar a Dios, amar a los demás es la parte importante también. ¿Y saben qué significa esto? Que amar a los demás significa que los tratamos de una manera que coincide con el valor incalculable de esas personas para Dios. No nada más se trata de decir: Señor, tú eres todo para mí. También se trata de poner nuestra mente y nuestra disposición para reconocer el valor que otros, que nuestro prójimo tiene para Dios y demostrárselo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender en esta tarde. Pero también ahora vamos a adentrarnos a la historia como tal. Y aquí vamos a aprender que amar al prójimo también tenemos que hacerlo tomando acción sin prejuicios. Vamos a ver, vamos a repasar, a desmenuzar un poquito esta parábola. Vayan conmigo al versículo 29. Dice: el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Al preguntar esto, este hombre en cierta forma se estaba acorralando, porque al preguntar quién es él es mi prójimo, por supuesto que los judíos y mucho más un experto de la ley sabía quién era su prójimo. Sin embargo, él lo que estaba diciendo aquí es: yo no he sido capaz de amar a mi prójimo. No estaba, o al menos tratando de justificarse, y estaba reconociendo que era un transgresor de la ley. Entonces aquí es donde Jesús empieza a tratar de hacerle entender por sí mismo. Es donde empieza aquí la lección de autodescubrimiento de Jesús hacia él. Entonces Jesús respondió con una historia. El versículo 30 dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le quitaron, dice, la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Este camino de Jerusalén a Jericó, hermanos, no era un camino fácil.
Y no era un camino fácil tampoco, no era un camino, cómodo, no era el mejor setting, como decimos a veces, para amar al prójimo. Este lugar de Jericó a Jerusalén era más o menos de unos 27 kilómetros y era un camino rocoso. Quienes han ido a Jerusalén tal vez tienen alguna referencia mucho más clara de esto, pero era un camino peligroso por las rocas, por los barrancos que había, pero saben que también por los ladrones, y esos ladrones no estaban ahí nada más para pasar el rato. Era muy peligroso y era muy transitado también. Pero este lugar también era transitado. Jericó era considerada una ciudad en donde ahí vivían sacerdotes y levitas. Entonces era una ciudad, era un trayecto también muy transitado por estos hombres religiosos. Y la tradición dice también que ese lugar, por las rocas rojas que hay en esa zona, y algunos dicen también que por causa de la sangre derramada por los ladrones en esta zona, este lugar también era llamado el Sendero de la Sangre. Entonces esto nos hace entender un poquito el contexto en el cual estaba este hombre ahí tirado y la razón por la cual estaba tirado ahí casi muerto. Jesús habla de esta parábola, pero esto también es muy probable que haya sucedido en realidad, o que comúnmente pasaba. Después en el versículo 31 dice: un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado y siguió de largo. Y un ayudante del templo pasó allí y lo vio tirado, pero también siguió de largo. Nosotros podríamos decir que los que escuchaban aquí el mensaje, esta historia, esta referencia al sacerdote y a este levita, ayudante del templo, pudiéramos pensar que ellos tuvieron una razón lógica y una razón plausible para no detenerse. ¿Por qué? Porque pues según las exigencias de la ley ellos pudieran ser impuros al acercarse a un cadáver. Pudiéramos justificarlos, pero ¿saben? El hecho de que este sacerdote, hablando particularmente del sacerdote, el hecho de que venía de Jerusalén hacia Jericó, pudiera hablar o referirse al hecho de que su servicio en el templo había terminado. Entonces el hecho de que haya visto a este hombre ahí tirado no era en sí una excusa como tal para no ayudarlo. Pero según la enseñanza de Jesús, incluso habiendo tenido esas exigencias de la ley, este hombre estaba dando a entender que no le importaba ayudar a los demás. Así que no era la excusa perfecta. Podríamos decir, bueno, es que, hermano, estaba en chino poder ayudar allí. Tal vez tenía prisa el sacerdote, tal vez tenía prisa el levita, quería estar en su lugar de origen. Está bien, no pudo ayudar, pudiéramos decirlo. Ahora, quisiera compartir un poquito qué es lo que había en la mente de un judío al escuchar la palabra prójimo. Para el judío primero el prójimo era su familiar, después la familia, el núcleo familiar, después los familiares de la familia extendida y aquellos prosélitos judíos que se convertían al judaísmo, y después los compatriotas, y para ellos eso era el prójimo. Pero nada más, hasta ahí era el concepto que tenían. Entonces aquí este hombre, este sacerdote y este levita, ni siquiera a su prójimo más cercano habían estado dispuestos a ayudarlo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo andamos nosotros en eso? ¿Cómo andamos nosotros en mostrar amor a los más cercanos, entre nosotros como hermanos en Cristo ahora, a nuestros familiares, a nuestra familia extendida? ¿Cómo andamos en eso? Pero después dice, hasta ahí todo estaba bien para aquellos que estaban, para la audiencia de Jesús. Pero luego dice Jesús: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Dice que se le acercó, lo ayudó, lo subió en su burrito.
le dio alojamiento, pagó 2 monedas. Y saben, no era cualquier cosa, estas 2 monedas de plata eran aproximadamente un mes de alojamiento. Boom, soltó el tarjetazo ahí. Y dijo, y si acaso llega a faltar algo, yo te lo pago cuando regrese. Fíjense el corazón de este hombre. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quiénes eran los samaritanos? Tal vez ustedes estén familiarizados un poco con esto, pero los samaritanos eran gente despreciada, eran judíos despreciados por los judíos de Jerusalén. Ellos vivían en el reino del norte, así se les llamaba. Y para los judíos de Jerusalén, los samaritanos no representaban la pureza de un israelita. Entonces aquí tenemos a un samaritano despreciado. Ahora, el samaritano también pudiera haber tenido una razón muy plausible para no detenerse, pero lo hizo. Lo hizo. Este hombre, miren hermanos, estos tanto judíos como samaritanos eran educados desde pequeños para odiarse unos a otros. Y naturalmente ellos no tenían razón para compadecerse de algún judío o viceversa. No lo tenían. Pero este hombre se detuvo. Este hombre se paró y no solamente vio la necesidad, sino que tomó acción y dijo, lo voy a hacer. ¿A pesar de qué? A pesar de que sea una posible emboscada por los ladrones y entonces aquí quede yo también. ¿A pesar de qué? A pesar de que no voy a recibir nada a cambio por este hombre que lo voy a ayudar, tal vez ni siquiera me lo agradezca, pero lo hizo y se detuvo. Les quiero compartir 3 cosas que hizo este hombre, el samaritano. Estas son 3 etapas clave en su encuentro con este hombre que estaba casi muerto. Y tiene que ver con algo que ustedes a veces tienen por allí en las notas que a veces hacemos para los sermones y algunas preguntas que hacemos. Miren, estas 3 etapas claves son que él tuvo cabeza, él tuvo corazón y él tuvo manos. Fíjense, cuando él vio la necesidad, aquí él estaba consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ahí vemos el componente de cabeza, ¿no? Ahí estaba eso en su mente. Pero no solamente, sino que también tuvo compasión. Y ahí está el aspecto del corazón. Pero después dice que invirtió tiempo, invirtió dinero, su vida misma. Él tomó tiempo suyo, y él invirtió tiempo suyo, fuerzas, lo levantó, lo llevó, lo acomodó. Y ahí vemos el componente de manos. En nuestra vida, si tú eres un seguidor de Jesús, en nuestra vida cristiana, estamos siendo como este buen samaritano que puso estas 3 cosas en práctica. No solamente supo, no solamente sintió, pero también usó ¿qué? Sus manos, puso acción para ayudar al prójimo. Esto está muy relacionado con la regla de oro. Haz por otros lo que quisieras que te hicieran, aunque esto no te aseguro que te lo vayan a hacer. Haz por otros. Hay muchos ejemplos de hermanos en el ministerio que a mí me animan a amar al prójimo de formas tangibles, amar al prójimo sin prejuicios. Hay una hermana en Reynosa que ha estado trabajando en compañerismo con nosotros, y esta hermana es una de esas hermanas que son buenas samaritanas. En una ocasión estuvimos en Reynosa sirviendo tazas de café en el centro. Estaba más o menos como unos -2 grados, -5 grados la sensación. Y estábamos ahí compartiendo tazas de café, a la gente. Y nosotros tenemos un dicho en México que es, bueno, es esta expresión, mejor dicho, que dice, pero qué necesidad, ¿verdad? Pero qué necesidad de eso, ¿para qué te metes en problemas? Pero qué necesidad, ¿qué vas a andar haciendo allá en el friazo? Quédate acá calientito en la casa. Bueno, muchas veces nosotros pudiéramos guiarnos por eso. Pero qué necesidad, ¿para qué te incomodas? ¿Verdad? Pero saben, vamos al tercer punto y a la tercera cosa que vamos a aprender hoy. Nosotros vamos a amar al prójimo, pero también con misericordia. Ahora, este hombre tenía misericordia, pero es interesante la enseñanza. El menos indicado para este hombre, para el doctor de la ley, era un samaritano.
Y lo hizo, y amó, y tuvo misericordia, tuvo compasión. Y este hombre respondió bien, el doctor de la ley respondió bien. Jesús le pregunta: ¿quién crees tú que fue el prójimo del que estaba ahí, casi muerto? Dijo: bueno, el que tuvo compasión. Y la respuesta de este hombre ni siquiera se atrevió a mencionar el samaritano, porque ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre, su origen. Pero lo reconoció al menos, ¿no? Entonces, miren, este hombre no consideraba al samaritano como su prójimo, pero se llevó una gran sorpresa. Le amplió Jesús el aspecto de prójimo y le quería decir: mira, aquel que menos es indicado para ti para amar, ese es al que debes de amar. Aquel que menos tienes ganas de amar, a ese es al que tienes que amar. Estuvimos en Egipto hace unos 4 meses más o menos, y ahí tuvimos muchas oportunidades de amar al prójimo. Estuvimos en un parque público con diferentes obreros, y ahí hubo oportunidades para mostrar el amor al prójimo de formas tangibles. Hubo unas mujeres. Esta ciudad en donde estuvimos es la más peligrosa para las mujeres cristianas, y algunas de ellas estuvieron orando en público por otras mujeres. También otros de los obreros estuvieron allí intercediendo por algunos inmigrantes de otro país, que algunos estaban sin una pierna y estaban ahí orando en público por ellos y preguntándoles: ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo que necesites? También entre nosotros, allí entre los obreros, había otros que ellos tenían una escuela y ayudaban a aprender el idioma a otros extranjeros que también estaban siendo movidos por la guerra. Y yo me pregunto: ¿qué tiene que suceder en el corazón de alguien para que muestre amor, para que muestre tan compasión? Hermanos, nosotros a veces somos tan propensos a dosificar nuestro amor por los demás, y ¿saben qué? Eso no es lo que Dios quiere. Nosotros tratamos de decir: a ver, voy a dar amor porque pues tal vez se me acabe, ¿verdad? Hoy no lo voy a hacer, mañana sí. Pero ¿saben qué? Ese no es el plan de Dios. Y en primera, porque el amor del cual está hablando aquí Jesús es un amor ágape. Es un amor interminable, es un amor que no se detiene, es un amor que no busca lo suyo, es un amor que busca amar a Dios, y un amor que busca demostrárselo a los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, yo quiero terminar dejándoles esto. Miren lo que Jesús le dijo al final. Le dijo por segunda vez: haz esto. Le dijo: así es, has respondido bien. Ve y haz ¿qué? Haz lo mismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en esta tarde, que nosotros actuemos mostrando al mundo que el amor que nosotros tenemos para darles no es un amor nuestro, sino es el amor de Dios. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos, en nuestras comunidades. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra familia. Eso es lo que va a hacer la diferencia en este país. El que nosotros estemos dispuestos a eso. Acompáñenme a orar. Padre, perdónanos porque nosotros, Señor, en ocasiones hemos discriminado a quien sí amamos, a quien no. Muchas veces nos hemos detenido tal vez en lo que sabemos, en nuestra religión, en tener la enseñanza correcta, pero no pasar de ahí. Señor, te pido que mis hermanos en esta tarde decidan, Señor, con su corazón responder a ti. Que no solamente sepan lo correcto, que no solamente sientan lo correcto, la compasión, pero también que con sus manos, Señor, amen. Muéstrales a mis hermanos aquí cómo ellos van a amar, cómo ellos van a continuar amando, Señor. Y si hay alguien aquí que se ha desanimado a amar porque tal vez no estás recibiendo reconocimiento, porque tal vez no estás recibiendo lo mismo, déjame decirte que ese no es el amor que Dios pide con que amemos a otros. Que consideremos, Señor, que vamos a amar aun si otros no nos aman, que vamos a amar aun si otros nos odian. Señor, queremos vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos y entender con nuestro corazón y nuestras manos que tú eres el mayor ejemplo de amor y que nos das esa capacidad de amar a los demás. Señor, todo esto, Señor, te lo pido
Y te agradezco por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.